Comenzamos por un momento que es casi como una refundación del CC, que deberían hacerlo todas las iglesias. Este año la Unión de las Asambleas de Dios, a la cual nosotros pertenecemos, preparó un material que es netamente bíblico, con una gran necesidad de que la Iglesia de Cristo se reencauce en la sana doctrina. Hay cosas que están pasando alrededor del mundo. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de todas las naciones, que se está desviando, se está alejando de los orígenes de la fe, y vio la necesidad de hacer como una declaración de fe que para que todo creyente conozca, pueda de alguna manera estar seguro en lo que cree y poder decir: yo creo y estoy seguro porque la Biblia dice esto. Entonces, en este día y a lo largo de tal vez unos cuantos meses, así sea que venga una visita, la visita va a tener una condición de que va a tener que predicar el tema que toque justo la doctrina de ese domingo. Como hoy vamos a hacer la introducción y parte de la primera declaración, solamente lo vamos a dividir en dos, pero vamos a mirar la declaración. ¿Qué significa la declaración de fe? Es más que un estudio bíblico, son los temas doctrinales fundamentales de la palabra de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús tuvo 3 años y pico con sus discípulos enseñando, en el camino a Emaús, ¿recuerdan la historia? Van los discípulos volviendo a su casa, dice la Biblia, tristes, como que todo había sido en vano. Y ustedes saben el diálogo, cómo ellos le explican a Jesús lo que había pasado en Jerusalén. Y Jesús les dice algo que quiero que ustedes presten mucha atención. Jesús dice que le dio como un pequeño tirón de oreja, le dijo: qué tardos para aprender, son medios lerdos, medios lentos para aprender, ¿no? Pero dijo que comenzando el Señor, desde Moisés hasta los profetas, les iba enseñando, les iba hablando acerca de Él, de las profecías que en el Antiguo Testamento hablaban acerca de Él. Cuando nosotros hacemos esta declaración de fe, hermanos, es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Una vez más, vamos a rever, una vez más el Señor nos va a hablar de Él. La Biblia, hermanos, nuestra declaración de fe es hablar de Cristo, de Él, de Cristo. Todo se centra en Cristo. Así que lo que nosotros vamos a hablar va a ser Biblia pura, desde Génesis como desde Moisés en adelante. Va a ser pura Biblia. Hermanos, acá no va a haber muchas historias, no va a haber mucha fábula ni cosas así. Va a ser carne, va a ser alimento, va a ser trigo, para que pongamos un buen cimiento. En el Salmo 11 dice David en un tiempo de mucha confusión: cuando los cimientos se derrumban, ¿qué ha de hacer el justo? Y en la Biblia del lenguaje actual dice: ¿qué debe hacerse cuando la ley y el orden se ha derrumbado? Entonces, cuando vemos en este tiempo, miramos la iglesia, usted puede entrar en Facebook, en internet, en cualquier página de iglesia, hay cada cosa de rara, y decimos, muchas cosas se están derrumbando de los cimientos eternos, se desordenaron. Y es como si el Señor en este tiempo y en estos domingos
mañana y tarde, vamos a reforzar los cimientos. Usted va a decir, cuando abramos la Biblia y dice, mamá, ya lo sé, no importa. Usted comió milanesa la semana pasada y va a estar contento con que le den otra milanesa la próxima semana, ¿o no? Entonces, vamos a comer carne y preste atención, abra el oído y el corazón al Espíritu Santo, porque algo tiene que hacer el Señor en nuestras vidas para enderezarnos. Entonces yo quiero que hagamos una oración en este momento y que pidamos al Señor que absoluta sinceridad con nosotros mismos, para ver si mi cimiento está en Cristo o dónde estamos parados. Porque dice la Biblia que aquel que oye la palabra y no la hace es como alguien que edifica sobre arena, sobre algo flojo, que cuando vienen las inundaciones, las tormentas, que quiere decir las aflicciones de la vida, de los sufrimientos, y oh novedad, le va a pasar a todos, al que plantó bien y al que plantó flojo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Al que plantó bien, sobre la roca, sobre un buen cimiento. ¿Quién es ese? El que escuchó e hizo lo que el Señor le pedía. Así que yo quiero que oremos, y mientras oramos, le pedimos al Señor absoluta crudeza con nosotros mismos, para que no le tiremos el palo para el que está al lado, para el que está atrás, para el que no vino. Hoy el Señor, a partir de este día, nos va a estar hablando a cada uno de nosotros, así lo haya escuchado 1000 veces a estos versículos. Es una necesidad. ¿Y sabe qué? Cuando usted esté fuerte y va a ver cualquier cosa rara, cualquier engaño, cualquier sutileza del diablo, así lo va a discernir en el aire. Se va a dar cuenta que eso es un engaño, porque usted tiene la palabra de Dios bien plantada en su corazón. Así que oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, frente a este gran desafío de volver a los orígenes, volver a la sencillez de la palabra. Señor, nosotros recordamos la palabra que tú le diste a Jeremías para que se lo dijera al pueblo, que tenían que pararse en los caminos, tenían que mirar, tenían que preguntar por las sendas antiguas, esas sendas buenas, los buenos caminos, el buen camino. Tenían que preguntar cuál era el buen camino, y el Señor les decía, y andad por él. Y el resultado sería que tendrían descanso para sus almas. Señor, en este tiempo de tanta confusión, de tanta inmoralidad, de tantas cosas que están dando vuelta, Señor, que tu palabra nos enseñe a pararnos en el buen camino y a ordenar nuestras vidas sobre el buen camino, porque tu deseo es que tengamos descanso para nuestras almas. Señor, tu palabra dice que ellos dijeron, no andaremos. Pero yo hoy proclamo, Señor, tu palabra, que nuestra iglesia, que cada hermano va a pararse, va a examinar. Yo misma me paro, yo misma me examino, miro el buen camino y decido por el buen camino. Tu palabra dice, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, nosotros queremos descanso. Hay mucha locura, hay muchas enfermedades mentales, hay mucho desorden en nuestras cabezas, en las emociones, pero tu palabra dice que el que anda por el buen camino hallará descanso para su alma.
También tu palabra dice que levantaste atalayas para que advirtieran que había un sonido de guerra, pero tu pueblo decía, no escucharemos. Señor, nosotros hoy viendo que alrededor de nosotros hay guerra, hay aflicciones, hay peligros, hay violencia, hay inseguridad, nosotros vamos a escuchar a las atalayas. Señor, la palabra ha sido entregada para que los ministros del Señor entreguen este mensaje de advertencia. Gracias, Señor, porque tú deseas el descanso para nuestras almas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces dijimos que la declaración de fe es más que un estudio bíblico, son las doctrinas fundamentales para la iglesia del Señor Jesucristo. Como le dijimos que es un tiempo de retorno a las raíces de la fe. Hay cosas que vamos a ir mirando, por favor, si van a ir pasando los puntos, donde las verdades fundamentales, hemos tratado allí de decir, a las verdades doctrinales que el supremo ser, o sea, nuestro Dios, ha dado a conocer en la persona del Hijo. Por eso vamos a hablar de Cristo. Por cuanto tiene Él toda... espera un poquito, volveme, no me... ¿Podés retroceder un poquito? Vamos a... Bueno, aquí está. Por cuanto el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene toda autoridad, poder y gobierno en quien se manifestó el reino de los cielos aquí en la tierra. En Mateo, cuando el Señor empieza a predicar, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino ha bajado. Cristo tiene toda autoridad y tiene un gobierno que es sobre todo gobierno terrenal, aunque ahora no es visible a los ojos de todo el mundo. Y en Romanos 1:17 es muy hermoso, es un texto que deberíamos leerlo todos, que habla acerca de que el Evangelio debe ser creído por medio de la fe, y dice esa tremenda conclusión que es nuestra base: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros ponemos nuestra fe en la palabra que nuestro Dios nos ha revelado. Ahora acá están los 21 temas y ahora lo vamos a leer todos juntos. A ver, chicos, los 21 puntos que vamos a mirar en este tiempo. Hoy vamos a ver la Biblia, que es la Sagrada Escritura. Entonces decimos todos juntos los. El solo Dios verdadero. 3. El Señor Jesucristo. 4. El Espíritu Santo. 5. La creación del hombre. 6. La gravedad del pecado. 7. La salvación. 8. Nuevo pacto. 9. La santificación. 10. La iglesia. 11. El bautismo en el Espíritu Santo. 12. El ministerio cristiano. 13. Las ordenanzas del Señor Jesucristo. 14. La mayordomía cristiana. 15. La sanidad divina. 16. Los ángeles. 17. La segunda venida del Señor Jesús. 18. La manifestación del anticristo. 19. El milenio. 20. El gran trono blanco. Y 21. El reino eterno con los cielos y la tierra. Desde Génesis hasta Apocalipsis cerramos entonces. Es la voluntad de Dios proclamarla, enseñarla, impartirla, y es la responsabilidad de los ministros ser atalayas, los que están proclamando, advirtiendo. Por eso y allí en Jeremías dice que el Señor puso atalayas. Así que es muy importante que vamos a ver hasta desde el plan del Señor de la salvación desde el principio
hasta que se cierra la Biblia. Y también hablamos, ¿por qué es tan importante esta declaración de fe? Porque el apóstol Pablo escribe que la casa de Dios, la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la fe. Nosotros, como iglesia, somos la iglesia que sostiene la verdad, que la sostiene a rajatabla y la defiende. Entonces, ayer tuvimos una hermosa jornada con los obreros de Siona y nos estuvo hablando una hermosa mujer de Dios, la directora del colegio evangélico, la hermana Olga Mitchell, y ella dijo: qué tremendo es el tiempo que les toca a ellos, porque les obligan a ir como directivos a tomar cursos, por ejemplo, sobre la educación sexual según la ley de ahora. Entonces, dice, es tan difícil defender la ley de Dios ahora. Entonces, la estrategia de ellos es, cuando hablan de algunos temas, de decir, la ley tal dice esto, pero la ley de Dios, van a aclarar que hay una ley por sobre la ley terrenal, que es la ley de Dios. Entonces la iglesia tiene que ser defensora. Usted no puede, ponerse en una postura, yo achicarnos y amilanarnos, sino ponernos a decir, la Biblia dice esto y punto. Le guste o no le guste a la gente, pero se van a reír, no importa. Nosotros somos columna y baluarte de la fe. También es una afirmación de la sana doctrina. No son conceptos o ideas de una mente humana. El Evangelio es conforme a la doctrina del Padre que da vida eterna. Esta vida fue revelada por Jesucristo. Y esta doctrina produce una conducta. O sea, la clave de todo va a ser que al conocer la verdad, yo ya me tengo que manejar con la luz que he recibido. ¿Saben que cuando uno peca conociendo la voluntad de Dios, se llama en término legal, que es la prevaricación? La prevaricación es conocer la ley, conocer las consecuencias y transgredirla igual. Es mucho más grave. Por eso cuando habla de la Biblia, de la prevaricación de Saúl, habla de esa, sabía bien lo que estaba haciendo. También pone sólidos fundamentos para edificar adecuadamente. Todos sobre edificamos. Lo que nosotros vivimos o cómo vivimos, quien viene atrás sobre edifica, sobre nuestra vida, ¿no? Para que opere la nueva vida en Cristo. Y dice Juan, primera de Juan 4:17, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué desafío! Cuando vemos este texto parece que nos falta muchísimo, ¿no? Pero es una meta. Los creyentes debemos edificarnos sobre la verdad eterna. También la doctrina es conforme a la piedad, la doctrina sana. En las Sagradas Escrituras tenemos los primeros credos. En el Nuevo Testamento, aparte del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, cuando todavía no había escrito el Nuevo Testamento, la iglesia se reunía, así como se reúnen algunos, ¿no es cierto?, por las casas, pero se reunían en lugares secretos. Y en 1 de Timoteo 3 hay una hermosa declaración de fe. Es un credo que muchas veces lo hemos predicado porque es muy, muy hermoso. Y dice el apóstol, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir indiscutible? No hay discusión, está fuera de toda discusión. O sea, esto es una piedra, esto es una roca, no se discute.
¿Y qué es lo que no se discute? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es hermoso, era un canto, como los antiguos, no tenían todavía Biblia, pero esta era su declaración de fe, lo hacían cantando. Y ojalá que nosotros tengamos mucho cántico con credo, con lo que creemos, porque estamos declarando nuestra fe. Hemos visto, y a veces nos han mostrado hermanos rusos, hermanos chinos, cómo han copiado en forma manuscrita la palabra de Dios. Allí en Camboya vimos unas fotos, ahí en el Museo del Genocidio Camboyano, pasajes que fueron exterminados millones de miles y cientos de miles de creyentes, pastores, porque entró un régimen comunista ateo, marxista, y eliminó todos los pastores y curas y monjitas, y había fotografías donde habían capítulos enteros, libros enteros de la Biblia, eran cuadernitos con manuscrito. Yo digo, nosotros tenemos, no sé, la cantidad de Biblia, la Biblia al día, la Biblia, la Jerusalén, la NBI, la BI, la BLI, de todo. Tenemos tanto, ¿no? No podemos decir que no entendemos o no sabemos en quién creemos. Así que también, porque hay doctrinas falsas, que son lo opuesto a la verdad, que hay un montón de versículos que podemos ver, porque hay doctrinas diferentes, y dice el apóstol, bueno, no sé si es Pablo quien escribió Hebreo, pero el autor de Hebreos dice, no se dejen seducir por ideas nuevas y extrañas. Eso es Hebreos 13:9. No se dejen seducir. Yo creo que en lo que hay ahora, en los errores, en todas las patinadas que hay doctrinales, porque se han dejado seducir por el engañador. Cuando el diablo apareciera con todos los tridente y feo, con cara de sapo y con escamas y cola de dragón, dispararíamos, ¿verdad? Porque lo reconoceríamos al acto. Pero cuando aparece como ángel de luz, ha engañado, ha seducido. En Gálatas dice, ha hipnotizado, los ha hipnotizado. Y en una versión más sencilla dice, ¿quién los embrujó? Mira, al más pintado, el demonio nos puede seducir con palabras bonitas, usando la Biblia y qué sé yo, y dice acá el Señor, no se dejen seducir por ideas nuevas y extrañas. Doctrinas de hombres. En Efesios 4:14 dice que no seamos niños fluctuantes, que se dejen llevar de aquí para allá por doctrinas de hombres. También habla en Apocalipsis y en otros pasajes, Pedro habla la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, que eran gente perversa, que se metía en la iglesia con pecados terribles, pecados sexuales, dice Pedro, harán mercancía con vosotros, o sea, harán mercadería como si ustedes fueran los objetos para enriquecerse, y díganme si no es lo que estamos viendo con algunos, que toman a la iglesia para provecho propio. Y por último, lo voy a leer, y si ustedes me quieren acompañar, está en Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4, 1 al 2, dice, hablando de doctrinas de demonios, pero el Espíritu, bueno, el título dice predicción de la apostasía, pero el Espíritu Santo, ¿no?, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, bueno, prohíben casarse, hacen distintas cosas que los creyentes sean engañados, dice, para que participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, sean engañados los creyentes, los que han participado de la verdad. Después de golpe, vos decís, ¿qué les pasó? ¿Quién le cambió el chip? ¿O qué bicho le picó? Le decimos, ¿no? Doctrina de demonios. Ahora, llegando al final de esta introducción, ¿les parece que es importante revisar nuestra fe? Es muy importante, ¿verdad? Por los tiempos que estamos viviendo. Y en cada vez que terminemos una de estas exposiciones de una nueva doctrina, siempre tendremos una frase que diremos, creemos en. Vamos a tener la seguridad, creemos en esta verdad. Declaramos que lo que acabamos de escuchar y afirmamos, afirmo mi vida, afirmo mi fe en el Señor una vez más. Amén. Entonces, así empezamos y el propósito es que todos, bien preparados para compartir la verdad, el apóstol dice que nosotros todos tenemos que estar bien afilados para dar razón de nuestra fe. No le podemos decir a la gente, bueno, yo lo tomo por fe. La Biblia hay que tomarla por fe, a la larga no le entiendo nada, pero bueno, el pastor Juan dice que es así, yo digo, la hermana Lidia sabe un montón, porque ella sabe un montón, entonces, si ella dice del frente que es así, yo me tiro de cabeza, porque ella lo dice. No me creas si yo digo algo que no dice acá. Parece y nos dice, eso no dice la Biblia. Porque para eso somos, Dios nos ha puesto atalayas. Amén. Dice que nosotros debemos estar bien afilados para dar razón de nuestra fe. Y yo les digo, yo aprendí a leer la Biblia en las rodillas de mi papá en la Biblia rusa. Y hasta el día de hoy, que tengo 67 años, me maravillo de la palabra de Dios, de la exactitud, de la belleza, de todo lo que significa la palabra de Dios para mi vida, cuando la puedo aplicar. Funciona en la era de internet y funciona maravillosamente. Así que el tema es que yo no tomo todo por fe, como diciendo, me trago todo lo que me digan. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hace razonar. Somos seres pensantes. A mí nadie me lavó el cerebro. ¿Entienden? Cuando ustedes le digan, pero a vos te lavaron el cerebro, dé razón de su fe. Diga, porque la Biblia dice así y es porque es así. Yo lo declaro, lo afirmo. No todo